Hermanos y hermanas, al llegar al tercer domingo de este tiempo que el Señor y la Iglesia nos permiten celebrar, dejar que la palabra que hemos escuchado, que la palabra que los cristianos alrededor del mundo cristiano ha alimentado hoy y ahora nos alimenta a nosotros. Escuchando estos textos que siguen haciéndonos gozar, disfrutar del acontecimiento de la resurrección, uno podría preguntarse cómo la fe puede ser fuente de alegría, serenidad y paz. ¿Cómo? Porque la fe que celebramos tiene que ser el lugar de donde brote estas tres cosas: alegría, serenidad y paz. Y de una forma inevitable. Y creo que escuchando el texto de la primera lectura del capítulo 2 del libro de los Hechos, en la clave de interpretación que Lucas, poniendo este discurso en labios de Pedro, nos da, podríamos responder que la fe es fuente de alegría, de serenidad y de paz cuando se proclama el nombre de Jesús, con todo lo que implica el nombre en la cultura judía y en la cultura antigua. Recordemos que el nombre contiene en sí dos realidades que no se pueden separar. Nos da la identidad de la persona y la misión de la persona. En este caso, Jesús es Dios salva. Su identidad, Dios. Su misión, salvar. Y este es el efecto que tiene que provocar en el que escucha la palabra de Dios esta experiencia de que al nombre de Jesús la vida se transforma. Acerquémonos un poquito al texto. Estamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. El capítulo comenzó con el evento de Pentecostés y la explicación que Pedro da de por qué no están borrachos y un cierto discurso a los paganos, pero de repente Pedro hace un llamado distinto y pide la atención ya no de toda la audiencia, que es una audiencia muy grande, porque dice el texto al final, no en el texto que tenemos hoy, si seguimos leyendo, dice que al final de la predicación de Pedro, que es el primer discurso de Pedro, se convirtieron a la fe alrededor de 3,000 personas, o sea, hay mucha gente, y dentro de esta gente Pedro ahora quiere dirigirse a un grupo particular. Escúchenme, israelitas. Y en este momento Pedro va a nombrar precisamente el nombre de Jesús. Y es como el primer fruto de la acción del Espíritu, que Lucas nos presenta en el testimonio valiente de Pedro y los 11. Recordemos, ya el grupo fue reconstruido, ya hay nuevamente 12. Y el centro de la predicación de Pedro, que es el centro del querigma cristiano primitivo, es la muerte, la resurrección, la glorificación de Cristo, anunciadas y preparadas en los profetas del Antiguo Testamento, es decir, una proclamación que en el nombre de Jesús llama a la conversión
al bautismo para obtener el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, a la espera de la manifestación gloriosa de Cristo al final. Y estas palabras, este núcleo central de la fe cristiana, hace que 3,000 personas se adhieran al cristianismo. Pero decíamos que es un testimonio valiente, tanto de Pedro, que habla en nombre de los 12, como de los 12. Y este testimonio valiente de Pedro también tendríamos que verlo en el sentido de que Pedro ahora tiene el valor que no tuvo en los últimos días. Aquel hombre que se hizo tan valiente de querer dar la vida de Cristo, que lo negó, que huyó, que luego están encerrados por miedo a los judíos, ahora de repente probado en el crisol. Y vaya que Pedro fue probado verdaderamente, fue acrisolado, fue purificado, fue preparado, y ahora como discípulo de Jesús puede anunciar el amor de Dios en Cristo Jesús, Salvador y Mesías, que murió, resucitó y ha sido exaltado a la derecha del Padre, y en ese día, que es el día de Pentecostés, ha cumplido su promesa, que estaban en Hechos al inicio, su promesa de enviar el Espíritu Santo. Y Dios ha constituido a Jesús precisamente Mesías y Señor. O sea, en Jesús, constituido Mesías y Señor, se nos da a nosotros los creyentes la salvación, el perdón de los pecados y con él la vida eterna. Pero si nos fijamos bien, Pedro está de pie ante la multitud. Pedro levanta la voz. Pedro invita a que se concentre la atención, como decía, no de los que viven en Jerusalén, ni de los que están de paso en Jerusalén, sino de los que pertenecen al pueblo de la antigua alianza. A ellos precisamente Pedro les quiere decir unas palabras. Entonces va a hablar de Jesús, va a pronunciar el nombre de Jesús y especifica que este Jesús es el Nazareno, así como se le ha presentado. Y no dice el de Nazaret, dice el Nazareno con este acontecimiento, porque lo que quiere decir Pedro a los que pertenecen al pueblo de la antigua alianza es que los eventos acontecidos ponen en relación a Dios justamente con el pueblo de la alianza. Y Pedro comienza a comunicarles la buena noticia a los que posiblemente fueron testigos de los signos que el Señor había realizado y han sido testigos de los acontecimientos de Pentecostés. Y Pedro, mediante su testimonio y palabras, testifica que en las obras y palabras de Jesús, Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de David, va a tomar el tema de David, es el mismo que está actuando. Y por lo tanto, los judíos que están allí en torno están llamados a aceptar a Jesús en este evento Pentecostés por la fe. Y Pedro va a comenzar a desarrollar todo su discurso precisamente comunicando que todo ocurre según el designio de Dios. Una característica del evangelista San Lucas, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, insiste en este tenía, este verbo tener, palabrita griega dei, tenía, era necesario, así tenía que suceder, aunque fuera difícil. Lo mismo que escuchamos en el pasaje del Evangelio de hoy, cuando Jesús dice cómo no entendían que tenía que padecer, que tenía que morir y que tenía que resucitar. Pedro va a mostrar entonces que todos los acontecimientos ocurren según el designio de Dios. Designio que no se refiere solamente a la muerte ignominiosa en la cruz, sino sobre todo al valor
salvífico de la muerte de Jesús. O sea, la muerte en cruz de por sí es una tragedia. La muerte en cruz es una maldición. Pero esta muerte en cruz del Hijo de Dios tiene valor salvífico. Es la que nos ofrece la salvación a Él y a todos los que creemos en Él. Es decir, Dios realiza su plan, su proyecto de amor del Antiguo Testamento se cumple con este necesario. Para decirnos también que era tan necesario el evento de la cruz que ni la muerte lo pudo truncar, ni la maldad de los que lo llevaron a la muerte lo pudo truncar, ni las dificultades, ni las contradicciones, ni el pecado, ni la muerte impiden que Dios lleve adelante su plan. Y aquí hay una palabra y una esperanza maravillosa. Cuando dejamos que nuestra vida transcurra según el designio de Dios, y esta siempre es la parte muy difícil. ¿Cómo saber si mi vida está bajo el designio de Dios o está bajo el querer de mi voluntad? Ahí es donde está el punto difícil y cómo discernir una de otra. Pero cuando esto se da, entonces nos damos cuenta que el plan de Dios siempre se realiza, no importa lo que pueda acontecer en la vida del ser humano. No importa. Y hay que tener cuidado porque a veces decimos que Dios sabía que íbamos a pecar. Por ahí anda en Facebook y en WhatsApp y demás, Dios escogió a Pablo sabiendo que iba, Dios escogió a Moisés, Dios escogió a David. No, cuidado. Dios no nos ha creado en un determinismo. No. Dios no dijo, voy a coger a Pablo y Pablo me va a traicionar, voy a coger a Pedro y Pedro me va a negar, voy a coger a David y va a cometer adulterio. No, ese es el transcurso de la vida de cada uno de ellos que en libertad deciden hacer otra cosa. Si no, sería un Dios que ya tiene determinado el bien y el mal, ya no es el Dios que creemos nosotros. Cuidado con lo que tenemos por allí en internet, porque puede ser una trampa. Detrás de cada cosa que leemos hay una teología. Y Dios, no importa lo que el ser humano decida, ahí sí, no importa lo que decida, Él lleva adelante su plan. Él logra llevarnos a vivir esta experiencia. Por eso tenemos que proponerle al mundo la cruz y la resurrección de Jesucristo como el acontecimiento más importante de la salvación. Precisamente los discursos del libro de los Hechos de los Apóstoles tienen esta fuerza catequética, querigmática del mensaje y el valor de la muerte de Jesucristo como un carácter profético. Esta muerte de Jesús era necesaria y los profetas lo habían anunciado. La muerte de Jesucristo no es el resultado de las vicisitudes, no es el resultado de unas decisiones humanas, no. La muerte de Cristo la vimos el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, no la decidió Judas, ni la decidieron los sumos sacerdotes, la muerte la decidió el Padre y Cristo que acepta la voluntad del Padre. Y esto que tenemos claro, porque se trata de poner de manifiesto las causas y motivos de la vida de Jesús, que por sus palabras y hechos extraordinarios como curaciones y exorcismos extraordinarios hizo presente en medio del mundo al Dios liberador. Y la muerte de Jesucristo es precisamente el rechazo de esta acción liberadora de Dios, es rechazar la liberación de Dios. Por eso es que en los labios de Pedro, los discursos de Lucas, que ponen labios de Pedro, de Pablo, de Felipe, todos ellos van a tener este poder de anunciar el nombre de Jesús, que significa extender el nombre de Jesús, hacer que el nombre de Jesús tenga el poder de abarcar más y más y más y más el mundo que está en torno a nosotros. ¿Cuál es la respuesta de Dios al acontecimiento de la cruz y muerte de Jesús? La
resurrección. ¿Qué dice Pedro? Ustedes lo mataron. Pedro se lo embarra en la cara a los israelitas. Ustedes, a través de los paganos, le dieron muerte a este Jesús. ¿Y qué hace Dios? Dios no se deja vencer. Y cuando el ser humano piensa, lo logré, ya maté a Dios, le dice, lo siento, aquí está mi hijo resucitado. Ese es el actuar de Dios. Siempre, también en nuestra vida, cuando podemos pensar que ya no hay nada más que hacer en nuestra vida, Dios dice, aquí estoy. Cuando Dios irrumpe en la vida del mundo, cuando Dios irrumpe en la vida de la persona, la muerte se va. La muerte queda vencida, tiene que irse. Se trata de eso. El rechazo de la liberación que Dios traía, Dios lo hace resucitando a su Hijo y acabando con el poder de la muerte. Porque dice Pedro, lo liberó de los dolores de la muerte, que es como un parto. Es decir, la muerte ya no podía más retener al Hijo de Dios en su vientre y tiene que soltarlo. Y en ese momento se da el abrazo divino de la vida nueva que brota del crucificado. El Padre proclama, este es mi Hijo. El Hijo proclama, el Padre lo ha hecho. Y el Espíritu Santo nos abraza y se produce ese abrazo entre el Padre y yo, mediado por la acción del Espíritu Santo. Y la muerte de Jesús se convierte precisamente en esta intervención de Dios que todo lo cambia. Pedro comienza a utilizar de una forma medio complicada, hay que decirlo, algunos salmos del Antiguo Testamento y tiene que comenzar a acomodarlos de alguna manera para querer explicar un misterio tan difícil de explicar como es la resurrección. Él dice, fue entregado. Y aquí Pedro, en este detalle, destaca la presciencia y el plan salvífico de Dios. No se puede, repito, explicar la muerte de Jesús como un acontecimiento motivado por los seres humanos, aunque hay una parte de esto. No, la muerte de Cristo está en conformidad con la Escritura. Se funda en la voluntad salvífica de Dios. ¿Qué hizo Jesús con los dos discípulos desesperanzados, tristes y hechos leña del Evangelio que escuchamos hoy? Comenzó a explicarles Moisés, los profetas y los salmos, todo lo que de él se refería para que entendieran que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Se trata de esto. Los dones, fruto de la Pascua, son ofrecidos a todo el que crea, se convierta y se bautice. Pedro dice, Dios estaba actuando con Jesús, con, ya dijimos, hechos poderosos, prodigios, signos que ahora realiza por medio de los discípulos. Inmediatamente después de este evento tendremos a Pedro que va al templo y le da la salud a aquel paralítico en la puerta hermosa, y en adelante irá Pedro y Pablo haciendo maravillas. Precisamente aquello que Jesús hizo, ahora por el Espíritu se lo transfiere al grupo de los 12 y a otros más. El resucitado no solo ha vuelto a la vida, no, el resucitado ha sido glorificado a la derecha de Dios, participa de la vida divina, ha sido exaltado, glorificado y por eso derrama el Espíritu Santo. No nos olvidemos que el contexto del texto de hoy es el día de Pentecostés. Ese día Pedro está haciendo este maravilloso discurso. ¿Y qué pasa? De repente Pedro pone un ejemplo de la tumba de David. Si la tumba de David se conserva, en aquel momento se conservaba, luego se perdió, allá por el siglo IV hicieron otra, pero no es la misma cosa. Si la tumba de David en aquel momento se conservaba, eso significaba que David no había resucitado. Pero dice Pedro que David con visión profética vio que uno de sus descendientes sería el que llevaría adelante la promesa hecha por Dios con juramento. Recordemos que cuando Dios jura, se cumple.
Cuando Dios pone de por medio su palabra, ya no hay nada que dudar. Se cumple porque se cumple. Y Lucas, Pedro interpretan este salmo. David, con visión profética, está viendo que uno de sus herederos, y Jesús es ese heredero, tendrá esta plenitud que ahora ha alcanzado. Y con mirada profética orienta también nuestra mirada hacia Jesús resucitado, en el cual Dios manifiesta que está fiel al juramento que había realizado. ¡Qué bonito! Qué bonito, hermanos, porque es un texto muy denso. O sea, estoy tratando de resumir todo ese montón de cosas que Pedro dice en esta parte del texto, y si leemos todo el discurso todavía es más complicado. En todo caso, ahora Jesús dice que los apóstoles son testigos. Pedro dice, nosotros somos testigos de esto. No solo Pedro y los 11, es que también los israelitas, recordemos que está hablándole solo a los que pertenecen al pueblo de Israel, y usa la primera persona plural, nosotros somos testigos. Él está partiendo del hecho de que también estos judíos que están allí en torno al evento de Pentecostés son testigos de los eventos realizados por Jesús. Y precisamente insiste en este tenía que pasar. ¿Y qué hace? En su nombre, dice Pedro, se anunciará la salvación y el perdón de los pecados, y de esto ellos son testigos con autoridad universal, con el señorío de Jesús sobre la muerte, con el dominio de Jesús sobre la muerte. Cristo está vivo, dio la vida, y que aquel que fue muerto y sepultado ahora ha resucitado, ha vencido la muerte. Lo que nos separaba del amor de Dios ha sido vencido, la muerte ha sido derrotada, y esto es el gran anuncio que se nos comunica también a nosotros hoy en esta noche. Pedro también nos dice de alguna manera que no es el heraldo, no es el anunciador, no es el que predica, no es el que proclama, el que lleva adelante la obra de la salvación. No, es el Espíritu Santo derramado, y en todo aquel que se deje tocar por el Espíritu Santo, que se deje invadir por la fuerza del Espíritu Santo, se realiza la obra de la salvación. Y Pedro lo deja bien claro. Es la proclamación del nombre de Jesús lo que trae la salvación y el perdón de los pecados. Y esto, hermanos, hoy es necesario anunciarlo, y anunciarlo con toda la fuerza querigmática propia de las narraciones, de los discursos que Lucas ha preparado en el libro de los Hechos, precisamente a cada persona, especialmente a aquellos cristianos, para que retomen nuevamente la base central y el fundamento de su fe, el anuncio de la persona de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestro Salvador, como una oportunidad para recordar la misión y la obra salvífica que Jesús realizó para cada uno de nosotros, para usted que me está oyendo, para los que estamos aquí, para mí que estoy hablando. Es para revivir esta acción, es para dejar que este nombre de Jesús poderoso se pronuncie sobre nosotros, nos otorgue la salvación, nos perdone los pecados y nos dé vida eterna. Podemos invocar este nombre con todo lo que eso implica, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, dirá Pablo también en la carta a los Romanos. ¿Y esto por qué? Porque la muerte no es más que la vida. El amor es más que el odio, el amor es más que el pecado. Todo ha sido vencido en la cruz, dando vida al viviente. A este que los textos griegos no dicen solamente está vivo. Los textos griegos aquí tienen un participio. Jesús es el viviente. Luego los traductores pusieron está vivo. No, es el viviente. ¿Y quién es el viviente? Uno que es la vida, tiene la vida, es vida eterna, la sigue teniendo y la comparte con todo aquel que acepte
su nombre, el nombre de Jesús. Así comienza Pedro. Es esta precisamente la acción con autoridad del Espíritu Santo a toda persona para hacer un cambio de vida. Es el que puede transformar, renovar, impulsar, animar. Y lo vemos en Pedro. Pedro deja el miedo que tenía antes, deja el temblor y con valentía se levanta y habla delante de aquella multitud y comienza a citar los textos del Antiguo Testamento para mostrarle a los judíos que el nombre de Jesús es el Nazareno, es el Salvador, es el Mesías, es el Señor. Y hermanos, para terminar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tal vez aquella invitación, no endurecer nuestro corazón ante el anuncio de la salvación, dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, no responder simplemente quizá, no, responder aquí estoy. ¿Qué le dice la multitud al final del discurso a Pedro? Búsquenlo al final del capítulo 2 del libro de los Hechos. La multitud le gritó una única pregunta: ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro le dijo: conviértanse y bautícense en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, nos preguntábamos al principio, ¿cómo puede la fe ser fuente de alegría, de esperanza, de paz? ¿Cómo puede la fe precisamente darnos serenidad? Dejemos que el Espíritu Santo nos abra para que el nombre de Jesús sea pronunciado una vez más sobre cada uno de nosotros. Y eso es Pascua. Recordemos que Pascua se puede resumir muy fácil. Es la renovación de las promesas bautismales. ¿Y qué pasó en el bautismo? Fuimos bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dejémonos nuevamente bautizar en el Espíritu y seremos testigos, y la fe será motivo de alegría, motivo de serenidad y motivo de paz. Les invito, hermanos, a que un momento de silencio. No importa que estemos en una transmisión, allí quédese un momento tranquilo. Deje que esta palabra de Dios escuche cómo es pronunciado sobre usted y los suyos el nombre de Jesús. Más si está hoy con su esposa, con sus hijos, abrácelos, coloque su mano sobre su cabeza y pronuncie, no importa si lo hace en silencio, sobre cada uno de ellos el nombre de Jesús.